Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Oh, oh. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Una vez más tenemos el privilegio y la bendición de estar juntos, amados hermanos, para poder compartir por un tiempo la palabra del Señor. Quisiera que me acompañara a leer en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 5, el versículo 18. Un solo versículo, Efesios 5, 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gloria al Señor.
Me gustaría que no cerrara la Biblia, sino que la mantuviera abierta, porque vamos a trabajar justamente en esta epístola de los Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, dice el apóstol a la iglesia de Éfeso, ser llenos del Espíritu. El tema de esta noche es: la llenura del Espíritu Santo no es una opción, no es una opción. Vamos a hablar un poquito del trasfondo de la ciudad de Éfeso para poder entender el mensaje del gran apóstol a esta congregación. La ciudad de Éfeso era una ciudad de Asia Menor. Presta atención a esto, porque esto es importante. Éfeso estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego. Éfeso era importante en esa época por su posición estratégica, por el gran templo de adoración a la diosa Diana o Artemisa, por los libros de magia que tenía y por el poder económico de la ciudad. Aparte de que Éfeso era un lugar de filosofías impías y ocultismo. Este era el trasfondo de la ciudad de Éfeso. Vamos al libro de los Hechos, acompáñenme rapidito al libro de los Hechos para poder entender el tiempo en que la palabra del Señor llegó a esa ciudad. Hechos capítulo 19, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahí nos habla que cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, en primera instancia estuvo 3 meses. El mismo capítulo 19, del verso 10 al 12 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, se llevaban los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El versículo 17 al 20 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Escuche, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, con ese trasfondo y entendiendo la participación del apóstol Pablo y la proclamación de la palabra a través de él, y el tiempo que él invirtió en ese lugar para predicar del Señor, 3 meses y después 2 años, y en ese lapso de tiempo hubo fruto. Y en los versículos que hemos leído, en 2 de esos versículos habla de judíos y griegos. A ellos les fue predicado el evangelio, a judíos y a los gentiles. Por tal razón, conociendo el trasfondo, y Pablo conociéndolo mayormente porque él vivió y pisó esa tierra, es que él, cuando escribe esta carta a los Efesios, lo hace con 3 puntos muy notorios. 1, dándole a entender que esta carta, la carta de los Efesios, es una carta de aliento y de amonestación. ¿Para qué? 1, para recordarles a los nuevos creyentes o a los nuevos convertidos
de las invaluables bendiciones que ellos habían alcanzado a través de Cristo. Y que no solamente tenían que estar agradecidos por esas bendiciones, sino que también era necesario que ellos vivieran de acuerdo a aquellas bendiciones, o que vivieran de acuerdo a la dignidad de esas bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? A lo mejor se dirá usted. Capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera bendición que Pablo les recuerda a la iglesia de Éfeso, que ellos en Cristo están sentados en los lugares celestiales con Cristo. De vuelta conmigo a la página, capítulo 2, versículo 1 dice: y él, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, compuesta por judíos y gentiles, le dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El mismo capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, le dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear, dice, en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, dice, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose a los judíos. La segunda bendición que Él le hace notar. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A eso se refiere, a las invaluables bendiciones que habían alcanzado. Y el capítulo 5, verso 32 dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Que la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia, compuesta por judíos y gentiles, es la novia de Cristo. Imagínense, le he leído como 5 porciones bíblicas donde el apóstol Pablo le revela a la iglesia de Éfeso las maravillosas bendiciones que son de un invaluable valor, y se las hace notar para que ellos no solamente le den gracias a Dios por esas bendiciones, sino que se conduzcan, vivan de una manera digna de esas bendiciones. Pero también necesitaba escribirle a esa iglesia, ya que los nuevos convertidos estaban saliendo de ese entorno que yo les dije al principio. Estaban saliendo de ese contexto de ciudad. Por lo tanto, era necesario que ellos, la iglesia que había sido establecida en Éfeso, pudiesen entender, necesitaban entender que había una nueva forma en que ellos tenían que mirarse a sí mismos. Una nueva forma en que ellos tenían que mirarse a sí mismos y una nueva forma en que ellos tenían que empezar a relacionarse con Dios. Y lo tercero, Pablo quería que pensaran ahora como un pueblo, que de dos pueblos se hizo uno. Y ahora Pablo les recalca que ahora ellos necesitan pensar como un pueblo que tiene una identidad nueva, que es radicalmente distinta a la identidad que ellos tenían en ese momento.
Eso era la razón y el motivo por la cual Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Yo quiero, de estas 3 razones por las cuales Pablo le escribe, yo quiero hacer un extracto de 5 pensamientos importantes. 1, que la iglesia debe de ser agradecida de las bendiciones que ha recibido de parte de Dios, porque las bendiciones de Dios son invaluables. No hay nada que pueda darle un valor, el valor merecido a las bendiciones de Dios. 2, que tenemos que aprender a vivir de una manera digna de las bendiciones que Dios nos ha dado. Necesitamos, en tercer lugar, empezar a mirarnos a nosotros mismos como parte de este cuerpo glorioso que es la iglesia. Necesitamos mirarnos de una manera diferente y necesitamos entrar en una relación diferente con Dios nuestro Padre. Tenemos que entender que somos un pueblo que tiene una identidad propia. Tiene una identidad propia, una identidad nueva, que es radicalmente opuesta a la identidad que tenemos humanamente aquí en la tierra. Ahora, ellos necesitaban entender que como personas estaban unidas a Cristo. Y en esta epístola de los Efesios, la podemos dividir en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, estamos entendiendo que Pablo les da a entender en relación a las riquezas del creyente en Cristo. Del capítulo 4, si usted abre, del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9, Pablo le habla a la iglesia de Éfeso que ellos ahora como cristianos tienen una nueva forma de caminar, una nueva forma de conducirse. Y en el capítulo 6, del verso 10 al 24, les da a entender que ahora que están en Cristo van a experimentar ciertas batallas y luchas para los cuales ellos tienen que prepararse correctamente para poder tener victoria contra el enemigo. ¿Sabe? Hay un comentario escrito por el hermano Matthew Henry. Él hace un comentario de Efesios 5, 18 y dice: la ignorancia de nuestro deber y el abandono de nuestras almas muestran la mayor de las locuras. Qué interesante cómo se expresa el hermano Matthew en relación a Efesios 5, 18. Habla de que no debemos de ignorar nuestros deberes y que tampoco tenemos que darle un abandono, o sea, una libertad y despreocuparnos de nuestra alma. Es decir, no tenemos que abandonar ni despreocuparnos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Y el apóstol, casi ya al final de la epístola, de una manera quizás más comprensible para la iglesia, para que la iglesia pudiese entender cómo ellos debían de conducirse, es que Pablo pone al alcance de ellos el versículo que leímos al principio: no os embriaguéis con vino, quizás haciendo alusión a la vida licenciosa y a la vida de libertinaje que ellos tenían antes, cuando eran parte de Éfeso, pero sin conocer a Cristo. Le dice: no os embriaguéis con vino. Aquí hay un contraste en una vida llena de vino con una vida llena del Espíritu. Él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, en lo cual todo se deshace, todo se disminuye, todo pierde la concentración, todo se diluye, todo se deshace, porque eso implica disolución. Antes bien, le dice, sed llenos del Espíritu. Encontramos una vida de disolución y una vida llena del Espíritu. Cuando hablamos de una vida de disolución, estamos hablando de una vida liviana, de una vida, fácil, cómoda, donde lo importante, lo noble, lo justo no es relevante, donde las cosas buenas no son de importancia. Él le dice: no se embriaguen con vino. Y aquí encontramos la contraposición.
Porque tanto una vida llena de vino como una vida llena del Espíritu, ambas tienen características y usted lo sabe muy bien. Nosotros sabemos muy bien lo que significa darnos cuenta cuando una persona está embriagada con vino. Como también la iglesia tiene que entender que una vida llena del Espíritu también tiene características muy puntuales. ¿Sabe que la palabra lleno en el latín es plenus y significa estar completos? La palabra llenos en el griego es plero y significa control pleno, caracterizado por, ¿entiende? Caracterizado por, pleno, completo. Es lo que el apóstol le está haciendo entender a la iglesia. La iglesia necesita estar llena del Espíritu, completa del Espíritu, saturada del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, afloran las características que deben darse o que el Espíritu Santo da. La llenura del Espíritu Santo constituye una renovación constante, iglesia. Una renovación constante. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que se vive con sabiduría, con temor, con temblor. Es una vida que se vive con aplicación de la palabra. Una vida llena del Espíritu es una vida que se caracteriza por el fruto del Espíritu Santo y es el fruto del Espíritu el que enmarca nuestro carácter. Una vida llena del Espíritu es una experiencia que nos capacita. Una vida llena del Espíritu es una vida que nos ayuda a no ceder al pecado. Una vida llena del Espíritu es una vida que nos permite experimentar victoria. Una vida llena del Espíritu es una vida que nos ayuda a vivir en santidad. Una vida llena del Espíritu es una llenura o una ayuda que nos permite a ofrecer un sacrificio o un servicio de amor. Una vida llena del Espíritu se manifiesta a través de un servicio, no por deber, no por obligación, no por fastidio, no para ser visto o no para tener mi tiempo ocupado, no un servicio a cómo pueden resultar las cosas, sino que una vida llena del Espíritu me permite ofrecerle un servicio de amor y un servicio sacrificial para el Señor, en que yo puedo negarme a mí mismo, puedo postergar lo mío por lo de Dios, porque estoy lleno del Espíritu. Nos ayuda a vivir en santidad, amado hermano, y una vida llena del Espíritu nos permite edificarnos y construirnos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Por eso que la vida llena del Espíritu no es una opción. Hoy en día, en la iglesia, pareciera que el Espíritu Santo no tiene voz ni voto. Pareciera que no tiene participación. Pareciera que el Espíritu Santo ha sido relegado. ¿Sabe por qué? Porque triste y lamentablemente en una congregación, el 70%, el 60% ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero de ahí más nada. Si nosotros hacemos un catastro en relación a esta experiencia pentecostal con el Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que hay gente que va a decir, sí, hace 3 años, 5 años, 10, 15, 20 años atrás, que yo acepté a Cristo y el Espíritu Santo me bautizó y me dio una nueva lengua. Pero hace también 5, 10, 15, 20, 30 años que yo no sé hablar una nueva lengua, en que yo no estoy edificando mi espíritu. ¿Y hace cuánto tiempo, amado hermano, estamos caminando en nuestras propias fuerzas? Caminar en nuestras propias fuerzas nos cansa, nos debilita. Caminar en nuestras propias fuerzas nos constituye en un creyente rutinario, religioso, pusilánime. Y esa no es la voluntad de Dios. Por esa razón es que Cristo no murió por nosotros. Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y esa vida en abundancia, amados hermanos, implica
la amistad y la compañía diaria y permanente con el Espíritu Santo. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué radica nuestra ocupación? ¿Dónde está nuestra mayor ocupación en este tiempo? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el mismo capítulo, Romanos 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, miren lo fuerte, estos son hijos de Dios. Y 1 de Juan 3:24 dice: en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Iglesia amada, ser lleno del Espíritu no es una opción, es una necesidad, es un imperativo, es una urgencia de ser lleno del Espíritu. Amados hermanos, muchas veces nuestro diario vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de oír, nuestra manera de hablar, de conducirnos, de reaccionar, demuestran que estamos ocupándonos más en la carne que en el Espíritu. Muchas veces, amados hermanos, la debilidad nos alcanza tanto y en vez de vivir en victoria, vivimos en derrota. ¿A cuántos cristianos de repente no le ha pasado que como que quiere decir: hasta aquí no me llego? O quieren tirar todo por la borda. ¿Por qué? Lea esta epístola completa y vuelva a revisar las promesas maravillosas que Pablo les resalta a la iglesia de Éfeso. Promesas maravillosas. Y él le dice: sean agradecidos. Y sabe, amado hermano, para ser agradecido, en verdad que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque la gratitud, fíjese, no va a brotar por sí sola. Y con esto termino. En el mismo capítulo de Efesios, cuando él le dice: ser lleno del Espíritu, el versículo 19, mire lo que dice, el 19 y el 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu Santo será capaz de cantar, de alabar, de dar gracias, de reconocer a Dios en todo lo que diga y en todo lo que haga. Recuerda, iglesia, no es opción, es necesidad, es urgencia, es imperativo que revisemos nuestras vidas. ¿En qué nivel está el Espíritu Santo en nosotros? ¿En los tobillos, como dice Ezequiel? ¿En las rodillas? ¿En los muslos? ¿En los lomos? ¿O estamos nadando en el río del Espíritu? Te abrazo, Dios te añada más bendición todavía. Amén. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en
y en poder, tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Dios, en espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno. Amén. Nuevamente, hermanos, juntos, pero ahora para dar los avisos que son muy importantes. Hoy, miércoles 29, llevamos prácticamente la mitad del desafío de oración. Le insto, no se despreocupe, siga memorizando la palabra del Señor, ore con la palabra que usted ha memorizado, ¿no? Y ahora con mayor razón, apréndanse todo Efesios 5, 18. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Continúe orando, iglesia. Continúe orando. Amén. Hola. Si tú estás viendo este mensaje, es porque Dios quiere que tú oigas su voz. Si tienes alguna necesidad, si sientes que tu vida en algún momento no tiene sentido, si necesitas perdón, yo te puedo decir que puedes, en 3 simples pasos, lograr esa tan ansiada paz que necesita tu vida. Dios puede ordenar tu vida, pero necesita hacer estos 3 pasos. Primero, reconocer. ¿Qué debo reconocer? Que soy pecador, que he pecado, que no he hecho las cosas bien. En la palabra dice, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Segundo, debes aceptar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, dice la palabra, sin mí. Y tercero, recibir este tan ansiado perdón de parte de Dios. Que dice tu palabra que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y reconociéramos
en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con estos 3 pasos, tú puedes alcanzar la salvación. ¿Estás de acuerdo? Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y sé que he hecho las cosas mal, pero hoy aquí quiero un cambio en mi vida. Quiero que tú vengas a mi vida. Creo que tú moriste por nuestros pecados y ahora te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, te quiero decir que bienvenido. Ya eres un hijo de Dios. Y para seguir caminando, tú puedes conectarte al sitio web mostrado aquí, o nos puedes llamar a este teléfono también resultado aquí. Nosotros, encantados, te ayudaremos en estos primeros pasos de tu vida cristiana. Recuerda que como tú, habemos muchos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te quiero decir que esta es la decisión más importante de tu vida. Por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, estás aquí y yo también estoy aquí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.